Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a terminar entonces el final de la clase número 6, que los dejamos por la mitad. Estaba tan buena nuestra clase que nos tomamos un poquito más de tiempo. Estábamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando decimos corazones es algo tan general, ¿verdad? Pero estuvimos analizando la profundidad de la obra del Espíritu Santo en el corazón, en la vida, y hablábamos del consciente y del subconsciente, de aquellas cosas que están guardadas en nuestro interior y que solamente el poder del Señor y el poder del Espíritu Santo pueden alcanzar y pueden transformar. Así que estamos tan agradecidos por la obra que el Señor hace y por la obra que el Señor hace en las personas. Cuando nosotros como consejeros ahora oremos por las personas que vamos a aconsejar, vamos a pedir, Señor, llega a lo profundo de su interior, llega a donde nadie más puede llegar. No, nosotros mismos no nos conocemos tan profundamente como nos conoce el Señor. El Señor puede ver todo lo que hay en nuestro interior y es el Señor que perdona nuestros pecados, que sana nuestras dolencias, pero también sana nuestro corazón, las emociones esas que están guardadas en lo profundo. Allí está el Señor sanándonos. La Biblia también nos habla en cuanto a esto de la carne y del deseo del espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos también un super yo, algo que está exterior a nosotros, y eso podríamos decir, bueno, es la cultura, es lo que nos rodea, es la influencia desde afuera, pero usted y yo que somos cristianos, estamos hablando de los principios de la palabra del Señor, estamos hablando de las verdades fundamentales en las cuales creemos. La Biblia es mi regla infalible de fe, pero también de mi conducta. Por lo tanto, la palabra del Señor me corrige. La palabra del Señor está allí para que el Espíritu Santo me la recuerde y yo pueda vivir de acuerdo a ella y pueda moldear mi carácter de acuerdo a la palabra del Señor. Claramente no voy a poder cambiar mi temperamento porque es algo que es hereditario, lo traigo en mis genes, pero sí puedo cambiar mi carácter, sí puedo cambiar mi conducta, sí puedo cambiar mi forma de actuar. ¿Y en base a qué la voy a cambiar? Bueno, en base a la obra del Espíritu Santo que hace en nuestro interior y en lo profundo de nuestro ser, y en base a obedecer las normas de la palabra del Señor, a interiorizar en mi vida su palabra y que no sea simplemente algo en la mente, un conocimiento más, sino que sea mi forma de vivir. Qué precioso en lo que creemos, ¿verdad? Alguien dice, bueno, ahí te lavan el cerebro. No, a mí no me lavaron cerebro ninguno. Yo entiendo que la palabra del Señor trae vida, trae esperanza, trae cambio y le abro mi corazón de par en par al Espíritu Santo para que haga realidad la vida de Cristo en mí y me transforme y día tras día abra mi corazón para que yo pueda vivir conforme a Él, ¿verdad? El consejero, dicen las notas, y preste atención y subraye esto, no puede entrar al inconsciente de nadie, ni debe meterse en los asuntos profundos y privados de las personas, pero sí tenemos que aconsejar lo que el apóstol Pablo le aconsejaba a la iglesia de Roma, Romanos 12, 1 y 2. Dice, el creyente debe entregar a Dios todo su ser, incluyendo su inconsciente. El Espíritu Santo es quien debe reinar en nuestras vidas y renovar a diario nuestra mente y nuestro corazón, protegiéndonos aún de nuestros propios malos impulsos carnales. Así lo define la palabra del Señor, esa carne, esa vieja naturaleza que hay en nosotros y que muchas veces quiere dominarnos. Bueno, nosotros vamos a hacer lo que nos dice Romano 12, 1 y 2, ¿verdad? Presentar nuestras vidas al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable, sin acostumbrarnos a la costumbre de este mundo, sino transformar nuestra mente en el Señor. Usted puede leer Romanos 12, 1 y 2, algunos se lo saben de memoria también, y Romanos 8, 5 y 6.
El Espíritu Santo es quien debe reinar en nuestras vidas y renovar a diario nuestra mente, protegiéndonos aún de nosotros mismos. Y nosotros debemos ocupar nuestra mente en el Señor, en Jesucristo, en su palabra y en el poder del Espíritu Santo que nos transforma completamente. Muchas veces el ser humano intentando resolver sus problemas dice usa distintos mecanismos para aliviar el conflicto, negando, falsificando, tergiversando la realidad. Algunos van y hacen yoga, otros hacen meditación trascendental, otros van y se adivinan la suerte, etcétera. La gente busca distintos mecanismos de aliviar sus dolores. Otros lo hacen en la droga, lo hacen en el alcohol y en tantos mecanismos que se utiliza hoy por hoy para aliviar las tensiones. Fíjese lo que nos dicen las notas. Dice que el hombre trata de buscar alivio buscando mecanismos de defensa, y muchas veces esos mecanismos de defensa estorban el desarrollo correcto de la personalidad, porque esos mecanismos lo único que hacen es defender lo que queremos en nuestra forma de pensar. Ahora, qué diferente cuando usamos la palabra del Señor para resolver nuestros problemas. Pero vamos y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vamos a mirar los mecanismos de defensa que utilizan los seres humanos. El primero es la represión. La represión, dice, consiste en sacar de la conciencia y mandar a guardar y ocultar en el inconsciente todo recuerdo y experiencia que le traería culpabilidad, dolor o ansiedad. Es decir, no me acuerdo más, en eso no pienso, eso lo dejo a un lado, ni siquiera lo nombro. Sabe que este mecanismo es utilizado para tergiversar también la palabra del Señor, porque cuando utilizamos la confesión positiva, y decimos, no, no voy a tener cáncer, no me va a pasar, esto no lo voy a decir, no voy a... Y confieso y confieso y confieso, mire, cuidado con todo esto, porque estoy reprimiendo o haciendo represión de mi problema. La palabra del Señor dice que Él nos ha dado espíritu de poder y no de cobardía y de dominio propio. Fíjese qué linda es la palabra del Señor y cómo nos habla razonablemente. Entonces, si el Señor me ha dado espíritu de poder y me ha dado también la capacidad de enfrentar un problema, entonces yo no tengo que reprimir estas cosas. Yo tengo que enfrentarlo. Si usted quiere un caso bíblico, fíjese al rey David, cuando estaba todo el ejército de Israel enfrentando a Goliat y ninguno se atrevía a enfrentarlo. Pero un pequeño joven que confiaba en Dios se animó a enfrentar el problema. Entonces, cuando tenemos un problema, tenemos que enfrentarlo. Acá trae un ejemplo, dice, la memoria de experiencias sexuales prohibidas con alguien en la niñez. Entonces me olvido de todo mi periodo de la niñez. Si fui violado, me olvido, trato de olvidarme de eso. No, vamos a permitir que el Espíritu Santo entre en mi corazón y me sane. Señor, yo no puedo entender cómo tú actúas, pero sé que puedes entrar a lo profundo de mi corazón y sanarme completamente. No reprima el problema, sino háblelo. Háblele al problema. En el nombre de Jesús, dijo David a Goliat, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos o de los escuadrones de Israel. Fíjese qué interesante. Enfrente su problema. Si usted ha tenido problemas, por ejemplo, con un divorcio y usted quedó muy dolorido, muy estresado. Si usted tiene un problema en el trabajo y está tan dolorido y tan estresado, mire, abra su corazón al Señor. Busque un día para estar con el Señor y diga, Señor, yo vine a dejarte esta bolsa. Esta bolsa llena de dolor, llena de angustia, y no la agarre más, porque el Señor, en el momento que nosotros estamos en su presencia, nos sana, nos limpia, entra a lo profundo de nuestro ser y arranca todo eso. Por eso no necesitamos reprimir un problema.
ni actuar negativamente hacia el problema. Si usted, por ejemplo, tiene impulsos o la persona que viene a hablar con usted, impulsos agresivos, es violenta cuando la provocan fuertemente, se rompe la muralla del dominio propio. Entonces, nosotros necesitamos entregarle eso al Señor. Entrégale la violencia al Señor. Dice que las personas que ejercen violencia necesitan autocastigarse. Y es muy triste cuando alguien ha ejercido violencia y luego tiene esa necesidad de pagar por esa culpa. Yo quiero decirte en esta tarde que el Señor ha pagado por todas nuestras culpas. Entregale eso al Señor y cuando te venga ese deseo de ejercer también violencia, respira hondo y profundo en el Señor y sal de la situación. Hazte a un lado, sal afuera, toma un poquito de aire y diga, Señor, líbrame de caer en la violencia que yo sufrí y ahora yo ejerciendo esta violencia. Señor, ayúdame a pensar con claridad y ayude a la persona a salir adelante, a enfrentar el problema y a salir adelante, ¿verdad? Dice, para tener buena salud mental como creyente, debemos darnos cuenta de que Dios no me culpa por tener esos malos impulsos. Sí, Dios me culpa cuando yo cometí el pecado, pero también la palabra del Señor, porque Dios es un Dios justo y Dios exige castigo y exige justicia por lo mal que hemos hecho, el Señor también, como exige ese castigo, nos ha provisto al Señor Jesucristo para que nos perdone. Por el Señor Jesucristo nosotros tenemos perdón de Dios. El apóstol Pablo dice, reconoció que en su carne no moraba el bien, sino el mal. Todo lo malo que él quería hacer lo hacía y lo bueno no podía hacerlo, porque había algo adentro suyo, esa ley de pecado, esa vieja naturaleza que está siempre ahí y siempre intentando ejercer dominio sobre la persona. Pues hay que entregarle eso al Señor. Señor, te entrego mis pasiones desordenadas, te entrego mi falta, Señor, de dominio propio, te entrego y hablar con el Señor hasta que el Señor nos transforme, hasta que el Señor haga algo profundo en cada uno de nosotros. Dice, no debemos negar el mal en nosotros, sino luchar contra él y entregar los pecados al Señor. El Espíritu Santo es el que nos limpia, nos transforma, nos cambia, es el que hace la obra. No necesitamos nosotros tomar la justicia en nuestras manos, en nosotros mismos, sino entregarle ese problema al Señor, entregar esa situación al Señor, entregar esos pensamientos, entregar esas tristezas, ese dolor, ese pecado, esas cosas que están allá dentro de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer la obra del Señor, de perdonarnos, de restaurarnos, de sacarnos adelante, ¿verdad? No basta, dice, reprimir la agresividad, los malos deseos, debemos dar pasos constructivos, no solamente tendemos a reprimirlo, pero nosotros necesitamos confesarlos, esas cuestiones, hablarlas con el Señor, reconciliarnos con el Señor y a, a ayudarnos a nosotros mismos a perdonar y a perdonarnos, a ayudarnos a nosotros mismos hablando estas cosas con otra persona o hablando con el Señor y permitir al Señor que saque de adentro todas esas cuestiones y nos ayude a enfrentar nuestros problemas y a resolverlos, a reconciliarnos con el Señor. En segundo lugar, así que no vamos a reprimir más los problemas, vamos a enfrentarlos y vamos a salir adelante. Y esto es lo que nosotros debemos aconsejar a la gente, ¿verdad? Tenés cómo salir adelante. El Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está ahí para hacer la obra gloriosa en los corazones.
la obra preciosa, eso que nosotros no podemos lograr, el Espíritu Santo lo puede lograr. Así que vamos a seguir al Señor, a entregar el corazón, a venir a la casa del Señor, a buscar más del Señor, a abrir la Biblia, a ver lo que Dios tiene para mí, a enfocarnos en otra cosa, que es el camino del Señor, y el Señor paso a paso va a ir obrando en cada uno de nuestros corazones. El segundo problema es la proyección. Nunca soy culpable, sino que le atribuyo a otras personas esos malos deseos o esos impulsos pecaminosos. Esto es muy importante y hay muchas personas que lo ejercen. En vez de ellas sentirse culpable, lo proyectan sobre otros. Siempre la culpa es de otro, siempre el problema es de otro y nunca es mi problema. Esto nos hace estar siempre mirando la paja en el ojo ajeno. El Señor Jesús nos habló específicamente de esto, ¿verdad? Aquellos que siempre están mirando el defecto de los demás, siempre los demás son los culpables, pero yo, ay no, yo soy súper mega santo. Súper, mega, hiper santo. Yo no tengo ningún problema, no tengo ninguna necesidad, no tengo nada de eso. Siempre el problema es de los demás. Por eso la palabra del Señor nos enseña que no miremos la viga, perdón, la paja que está en el ojo ajeno, sino que miremos la viga. Y hay una diferencia entre una paja y una viga en tamaño, ¿verdad? Que hay en nuestros ojos, que podamos mirar siempre lo que nosotros estamos haciendo mal y ayudarnos a nosotros a hacer las cosas como el Señor quiere. Cuando ejercemos la consejería y las personas se sientan, especialmente los matrimonios, siempre el culpable es el otro, nunca el culpable es el que viene a traer el problema. Por eso es interesante mirar cada uno en su interior cuáles son las cuestiones que puede y debe mejorar y no mirar la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Es decir, eh, eh, lo que estamos mirando, proyectar el problema sobre otras personas. Tercer lugar, la racionalización. Las personas tratan de autojustificarse ante actitudes inaceptables y usan pretextos razonables para inventar razones falsas. Siempre las personas tienen una justificación de lo que hicieron mal. Y también usan pretextos que a los ojos ajenos y a su propia conciencia son razonables y así se inventan razones falsas para hacer lo que quieren hacer. Siempre la culpa es del pastor o de los hermanos de la iglesia que no tienen amor y que no tienen esto y que no tienen lo otro. Y siempre la culpa es del esposo y siempre la culpa es de los hijos y siempre buscan una explicación que si usted lo escucha es perfecto el razonamiento que hicieron. Pero la palabra del Señor nos dice bien claro que el pecado está adentro. Y si los demás son culpables en una situación mala, nosotros también tenemos nuestra parte. Por eso es tan importante que miremos las cosas como la palabra del Señor nos enseña. Dice el perezoso, dice Proverbio, prefiere descansar en casa en vez de salir a trabajar. Justifica su pereza diciendo, el león está afuera y si salgo seré muerto, ¿verdad? En la calle. Es decir, todos buscamos una justificación para lo malo que hacemos. Todos. Diga conmigo, todos. Todos. Por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Siempre le buscamos una racionalización a lo que estamos haciendo mal. Por eso cuando estamos haciendo mal, debemos entender que tenemos que sentarnos y decir, bueno, Señor, decime cómo debo hacer esto, porque ahora me doy cuenta que lo estaba haciendo mal y estaba justificando a través de un razonamiento mi mal accionar. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos entender a las personas cómo inconscientemente racionalizamos el pecado y las malas acciones. Que el Señor nos ayude a entender estas cosas que son profundas, ¿verdad? Muy bien, vamos al cuarto, la regresión. Acá tiene un ejemplo antes de pasar al siguiente. Dice, el alumno que no estudia bien y queda aplazado en el examen explica que su mente
no funciona bien o que el profesor no lo quiere. Y yo no me gusta tocar este tema porque va a decir, no me dijeron las tareas, no me dieron con anticipación el examen. Y yo quiero decirles, hermanos, tenemos que hacer lo mejor que podemos, todas las cosas, ¿verdad? No vamos a entrar en tema alumno-profesor. Regresión. Ocurre cuando el individuo que se encuentra enfrentando una situación difícil, dice, retorna a una etapa de su vida cuando tenía menos madurez que en el presente. Por ejemplo, una persona se aísla de los demás, hace puchero, llora, grita o manifiesta en otras maneras su mal genio, cuando las cosas no le agradan o no le sale bien. Estamos rodeados de personas que si no se hace su voluntad o si no se hace como ellos piensan o si se dan cuenta que están haciendo algo mal y quieren salirse con la suya, entonces toman una actitud, a veces se ofenden, se alunan, pero no se dan cuenta que hay un problema y que hay que resolverlo. Y no es alunándose, enojándose o haciendo pucheros, decimos nosotros cuando hacemos llorisqueadas y cosas así para salirnos con la nuestra. Nosotros debemos ver todos estos mecanismos que utilizamos las personas para no resolver nuestros problemas. Cuando hay un problema, vuelvo a repetirlo, hay que enfrentarlo y hay que ayudar a las personas a enfrentarlo. Muchas personas, por ejemplo, se aíslan y hoy por hoy está muy, se le dice la pandemia silenciosa a la depresión. Cuando nosotros nos aislamos, podemos caer en una depresión y muchas veces en una depresión profunda. Y la depresión no te va a llevar a nada bueno. La depresión lo que va a hacer es una obra del enemigo que te va a destruir. Quizás dice, no podemos espiritualizarlo. Claro que no. A veces hay depresiones que son desequilibrios químicos, por ejemplo, cuando la mujer está en la menopausia o cuando el hombre está entrando en su tercera edad, cerca de los 60 años, o quizás no han podido superar una pérdida del padre o la madre de los cuales fueron tan cercanos o la pérdida de un hijo o quizás su sistema, su cuerpo no está funcionando correctamente y químicamente se hace un desbalance y se produce una depresión. Claro, no vamos a espiritualizar la depresión, pero sí vamos a decir que el enemigo se aprovecha de esas cosas para destruirnos. Por eso es tan importante, si usted está sintiendo síntomas de me voy a aislar, no quiero acercarme más a nadie, no puedo lidiar con las personas, a todas las iglesias que he ido me siento mal, o todos los matrimonios que he tenido he terminado de la misma manera y termino aislado. No, hay un problema. Es necesario resolver ese problema. Si no resolvemos esos problemas, si dejamos que esos problemas proliferen en nuestro interior, el enemigo se va a valer de eso para destruirnos. Por eso es tan importante lo que la palabra del Señor dice, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y que el Señor nos ha dado libertad y que el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros para regenerarnos, para ayudarnos a salir adelante, para tener esa resiliencia que necesitamos para volver a ponernos de pie y salir adelante. Otro mecanismo de defensa es la sustitución. Una persona puede inconscientemente transferir o pasar una emoción negativa de su objeto original hacia otra persona. Y acá nos da un ejemplo muy importante. Dice, la persona estaba trabajando y su jefe le maltrató, pero no puede demostrar descontento con el jefe porque probablemente pierda el trabajo o con un cliente, porque va a perder el trabajo también, va a perder el cliente, se le va a demandar una explicación. Pero piense usted que esa persona que pasó un día tan estresado llega a la casa y vuelca en la casa toda su rabia.
con su esposa, con sus hijos. Son personas que no saben resolver problemas y entonces nosotros tenemos que aprender a resolver problemas. La mejor forma de resolver nuestro problema es como nos dice la palabra del Señor, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Doble sus rodillas, ore al Señor. Señor, tengo este problema. Hoy he pasado un día tremendo. Señor, en el trabajo sufrí, en la casa sufrí, en el doctor, con los vecinos. No sé la situación que puede estar pasando la persona aconsejada o nosotros mismos, pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que no volquemos esa rabia sobre otras personas, sino que la ansiedad la traemos a la presencia del Señor y enseñar a la gente que tenemos un camino abierto a la presencia del Señor, que el Señor está deseoso de escucharnos. A veces podemos pensar, ay, yo ya lo tengo cansado al Señor con mis quejas. Ok, puede ser, porque solo le hablas para quejarte, pero comienza a ser agradecido, comienza a agradecer al Señor. Cuando agradecemos al Señor, nos lo dice clarísimo Filipenses capítulo 4 y lo puede leer en la nueva traducción viviente que está más claro. Cuando somos agradecidos al Señor, cuando nos acordamos de todo lo bueno que ha hecho el Señor por nosotros, dice que eso trae paz a nuestro corazón, porque nos damos cuenta que ese mismo Dios que en determinado momento me ayudó y me sacó adelante, me va a volver a sacar adelante, porque Dios no cambia. En sexto lugar, tenemos la sublimación. Hay impulsos muy fuertes en algunas personas que no siempre pueden ser expresados en forma directa. Sin embargo, existen maneras de usar las energías resultantes en otras actividades y así la persona siente satisfacción. Por ejemplo, alguien que es soltero puede expresar su instinto maternal enseñando a otros niños en la escuela, ¿verdad? Podemos volcar esos deseos que tenemos en otras cosas. Cuidado cuando estamos solos y, por ejemplo, tenemos deseos sexuales. Podemos caer en la masturbación o en mirar pornografía o, bueno, tratemos de sublimar nuestros impulsos en cosas que le agraden al Señor. Entonces, cuando estamos aconsejando a alguien que sufre de determinadas cosas y eso le está haciendo daño porque por un lado su carne quiere eso, pero por otro lado el Espíritu Santo le habla y le dice, pero estás haciendo mal. Entonces, ¿cómo ayudamos a una persona que tiene esos instintos tan fuertes, esa carne tan fuerte? Bueno, en primer lugar hay que ponerse a buscar a Dios. En primer lugar hay que ponerse a orar y a leer la Biblia y a asistir a la iglesia y a buscar más y más del Señor. Y en segundo lugar, hay que tomar medidas importantes. No pases tanto tiempo en el teléfono. Mide tu tiempo en el teléfono. Mide tu tiempo en el teléfono. Debes hacer. Apaga el teléfono, apaga la televisión, apaga la computadora. Cuando te vengan esos instintos, tienes que ponerte a hacer algo. Sal a correr, súbete a una caminadora, date una ducha de agua fría. Muchos jóvenes vienen con esta problemática y nosotros tenemos que tener una respuesta para ello. Muchas veces ni siquiera se animan a decir, pero uno se da cuenta de esos instintos. Y mire, así como nos envicia el cigarro y nos hace adictos el cigarro, la nicotina, diríamos mejor, o la droga, la pornografía actúa de la misma manera. Y en estos tiempos en los cuales vivimos, nosotros tenemos que tener consejo para la juventud también, que muchas veces calladitos y buenos alumnos, y uno dice, ¿qué ejemplo? Pero son esclavos de cosas que este mundo les ofrece tan a la mano hasta hoy y tan gratuitamente. Por eso usted y yo debemos estar atentos, orando, clamando al Señor, pidiéndole al Señor que nos llene de poder, para que a la hora que hablemos sobre estos temas, el poder del Espíritu Santo actúe y nosotros podamos ayudar a las personas a salir del hoyo. Obviamente que humanamente no lo podemos hacer, pero sí vamos a estar ahí orando y clamando porque el Espíritu Santo
es el que opera en los corazones. La palabra del Señor dice tan lindo en el Salmo 103, Él es el que rescata del hoyo tu vida. El Señor rescata del hoyo. Cuando estamos en ese pozo gigantesco, el Señor nos saca adelante. En séptimo lugar, la compensación. Por este mecanismo, las personas tratan de compensar por sus deficiencias, sean físicas, sociales, intelectuales, desarrollando su capacidad positiva. Es como ejemplo, algunas personas que tienen defectos físicos y no pueden participar en deportes ni trabajar físicamente, compensan destacándose en el campo intelectual o científico o artístico. Por ejemplo, Mozart, Beethoven llegaron a ser grandes músicos a pesar de que uno era muy sordo y sus defectos físicos no le impidieron destacarse en otras áreas, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos un defecto físico, bueno, lo compensamos de otra manera. Y no es malo, no es malo si lo hacemos compensándolo en cosas buenas, pero cuando hay personas que se sienten muy mal, se sienten muy malas, pero lo compensan haciéndose más mal a sí mismo y más mal a los demás. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas y ayudarles a salir adelante. No tenés que agradar a nadie. Muchas veces pasa esto cuando los padres hacen diferencia entre sus hijos. Entonces, el hijo bueno que es aplicado, que siempre está en todo, y el hijo que es más o menos, bueno, tenemos que entender que cada uno de nuestros hijos es distinto y lo tenemos que tratar como Dios nos trata a nosotros, cada uno de acuerdo a cómo es. Dios no hace diferencia entre uno y el otro porque entiende que todo depende de Él y nuestros hijos dependen del Señor. No le mires las capacidades humanas para hacer un desbalance y decir, mi hijo es mejor. Mira a tu hermanito, mira qué bien se porta, mira. Y entonces nosotros con nuestras propias acciones comenzamos a hacer la diferencia y nuestros hijos sienten celos y si se sienten inferiores a los demás. Entonces nosotros tenemos que compensar eso ayudándoles y decir, mira, qué lindo todos los talentos que el Señor te ha dado. Mira qué bien cómo podés hacer esto. Elógielo, elógielos. Y si viene un joven o viene una persona que siempre se ha sentido inferior a los demás por causa de las diferencias que se hicieron desde su hogar o se hacen en su trabajo o se hacen en su hogar mismo con su esposo que siempre le está humillando o diciendo, bueno, ayúdele a salir adelante, ayúdele a compensar, pero con el Espíritu Santo, no con cosas humanas. Dígale, pero sos amado de Dios, pero el Señor te ama así como sos y el Señor te hizo así como sos y el Señor te va a bendecir muchísimo y lo que está mal, tranquilo, Dios te va a ayudar a superarlo. ¿Qué podemos hacer humanamente? Ok, pero el resto lo va a hacer el Señor, porque todos no dependemos de nosotros mismos ni de nuestras capacidades, sino que dependemos de nuestro Padre Celestial. Muy bien. Vamos a hablar del octavo y es la identificación. Es cuando por admiración se identifican con otras personas y adoptan su voz y sus características. Eso pasa muchas veces con los preadolescentes que comienzan a buscar con quién identificarse, ¿verdad? Empiezan a buscar un modelo de vida, un modelo de hacer cosas y entonces empiezan a mirar las modas y los piercing y el pelo de colores y todo eso no es malo siempre y cuando no adopten o estén pensando en su interior, quiero ser esa persona y no como esa persona. No sé si me explico. Después, si usted tiene más preguntas, me las deja allí en los comentarios, ¿verdad? Nosotros podemos pensar la importancia de esto y de traer nuestros hijos a la iglesia para que los modelos que nuestros hijos elijan sean sus propios hermanos, sus propios maestros. Fíjese qué importante que es esto, porque esto se traslada también a la vida adulta. Por ejemplo, cuando sale un predicador muy famoso, inmediatamente todos predican como él, adoptan,
se identifican de tal manera que quieren ser como esa persona. Bueno, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y enseñarnos a nosotros mismos también que Dios nos ama tal como somos. No tengo que cambiar la voz, no tengo que cambiar el color del cabello, no tengo que cambiar los ojos, no tengo que cambiar la ropa, absolutamente nada, porque Dios me ama tal cual soy. Cuando los chicos son chicos, bueno, los héroes son sus padres, pero después empiezan a buscar héroes. Y hoy por hoy los héroes que hay alrededor no son tan convenientes muchas veces. Por eso es tan importante enseñarles desde pequeño, el Señor te ama tal cual tú eres. Y si estás inseguro de esto y si tu personalidad es insegura y me tengo que hacer como mis pares para que me acepten porque yo necesito ser aceptado, y esta es una de las edades más difíciles de nuestros chicos, entonces yo le voy a enseñar a mi hijo que no necesito hacerme como nadie, porque Dios me ha dado todo lo que necesito para salir adelante en su palabra y buscándole a Él con todo el corazón. Es muy importante que le den seguridad a sus hijos y que yo tengo que entender que no tengo que ser la copia de nadie, sino que tengo que ser yo mismo desarrollando mi propia vida, mis propios talentos en el Señor, y todo lo que soy se lo voy a deber siempre a mi Señor. Esto es muy importante. En noveno lugar, la fantasía. La fantasía es un mecanismo de defensa que aísla a las personas de la realidad. Es una libre actividad de pensamiento, por lo cual, dice, las personas ignoran la realidad. Y usted se sorprendería al saber las estadísticas de las personas que se imaginan cosas para escapar de la realidad en la que viven. Hermanos, todo esto son fallas enormes de la personalidad con las cuales nosotros tenemos que tratar todo el tiempo. Por eso nos tenemos que dar cuenta o tenemos que indagar a la persona hasta entender todos estos mecanismos de defensa que las personas utilizan para evadir la realidad, para evadir el pecado, para evadir mi responsabilidad. Nosotros no podemos olvidarnos jamás que Dios nos ha dado libre albedrío, que soy una persona libre y puedo elegir entre una cosa y la otra, y enseñar el valor a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los matrimonios que vengan, a las personas que vengan para ser aconsejadas, que ellas pueden elegir entre el bien y el mal, y que quizás estar aislado del mundo un rato pensando en algo fantástico que pueda suceder en tu vida o que tú te lo estés imaginando, esa no es la realidad. Y la realidad muchas veces es tan dura que hay que tener mecanismos para enfrentarlo. Y la palabra del Señor nos da esos mecanismos. Por ejemplo, nos dice que perdón, que el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no estoy solo para enfrentar esta realidad. El Señor está conmigo. Muchas veces hay personas adultas que han quedado solas, han quedado viudas, han perdido el compañero de toda su vida o la compañera de toda su vida. Si son personas que han sido resueltas y que han salido adelante por sí mismas, no van a tener problema, pero si son personas que toda la vida han dependido de la otra emocionalmente, van a tener problemas tremendos para salir adelante. Por eso es tan importante que observemos esto, porque cuando no somos capaces de enfrentar la realidad, recurrimos a la fantasía. No importa la edad, a veces pensamos, ay, porque es un chico y es fantasioso. No, hay personas adultas que recurren muchísimo a la fantasía para escapar del dolor de su realidad. Y nosotros tenemos que ayudarles a entender que el Señor está en medio de nuestra realidad. Buena o mala, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Mire qué lindo lo que dice las notas. Dice alternativas bíblicas para el uso de los mecanismos de defensa. No tenés que recurrir a todas estas cosas para escapar a la realidad, sino que cuando somos nacidos de nuevo, estamos en crecimiento espiritual y el Señor día tras día nos va edificando, nos va llenando, nos va ayudando
a reemplazar todos esos mecanismos engañosos que el enemigo ha plasmado en nuestra vida por lo que realmente nos enseña la palabra del Señor, que nos lleva a la madurez espiritual y también a la madurez emocional. A lo largo de toda nuestra vida y nuestra carrera hemos visto montones de matrimonios de hombres y mujeres que agarrados del Señor, orando juntos, proponiéndoselo, cumpliendo con las metas que se han puesto por sí mismos en el Señor les ha ayudado a salir adelante y a madurar, no solamente espiritualmente, sino mentalmente. Porque muchas veces son fallas desde nuestra niñez, como bien lo dijo el hermano Luis en clase. Traemos esas fallas de la niñez, pero con la ayuda y el favor del Señor y el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos madurando día tras día. La obra del Señor se va acrecentando en nosotros y dice que Él terminaría esa buena obra que ha comenzado en nosotros. El Señor con el nuevo nacimiento ha comenzado una nueva vida, pero tenemos que seguir caminando, seguir creciendo, seguir poniéndonos metas, seguir avanzando, agarrándonos de la palabra del Señor, de la oración, del Espíritu Santo que nos toque y de los hermanos que tenemos alrededor, de nosotros los consejeros. Esas personas tienen que agarrarse hasta madurar emocionalmente y también en su fe. Qué linda esto, ¿verdad? No juzguemos, dice, no miremos la viga del otro, sino que no miremos la paja del otro, sino que miremos la viga, mirémonos a nosotros mismos, en qué cosas necesitamos madurar, ¿verdad? Para poder ayudar a otros a madurar. Pablo decía en 1 Corintios 11, dice, cuando era niño pensaba como niño, pero ahora cuando soy hombre, dice, dejé lo que era de niño. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No es creernos sabios, sino expresar a través de nuestra conducta la sabiduría, ¿verdad? Y dice enseguida, dice, pero si tenés celos amargos y contención en vuestro corazón, no nos captemos ni mintamos contra la verdad. Más bien nos está diciendo Pablo, reconozcamos lo que hay en nosotros, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos transforme, que obre en lo profundo de nuestro corazón y nos saque adelante de ese pozo, nos bendiga a través de nuestro crecimiento en Él, llenándonos de sabiduría, superando los problemas, superando nuestras infantilidades, superando todo aquello que el enemigo nos ha ligado para que no salgamos adelante. Y en el nombre de Jesús vamos a madurar y nuestra sabiduría se va a ver. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor les bendiga ricamente y podamos salir adelante y crecer cada día más en la gracia, en la sabiduría, que el Señor complete en nosotros esa muy buena obra que ha comenzado para que nosotros podamos ayudar a otros a salir adelante, a superar sus problemas, a enfrentar primero sus problemas, luego a superar sus problemas y así poder parecernos cada día más al Señor.